cómo murió tu hámster? El padre aplastó al hámster de mi amigo porque su hermana pequeña pensó que era una buena idea esconderlo debajo del cojín del sofá mientras jugaba al escondite con él. La última vez que leí esta lista de muertes de hámsters que se publica periódicamente, el ganador fue ese hámster, que fue succionado por una aspiradora que lo desolló vivo. Hace 20 años tuve un hámster, bastante joven, y se enfermó. El veterinario dijo que no podía hacer nada y me recomendó ponerlo a dormir, pero yo no tenía ningún seguro. Entonces terminó conmigo, un alemán, encerrando en una cámara de gas a un joven hámster enfermo en un viejo horno de gas hasta que murió. Mi hámster murió porque lo lancé como una pelota de béisbol hacia el techo con tanta fuerza que lo golpeé sin querer. ¿Por qué? ¿Tenías 5 años? 4 años. Nunca más volví a tener una mascota. Comprensible. Ser niño fue salvaje. Un amigo mío una vez tuvo que cuidar a los hámsters de su hermana mientras ella estaba de vacaciones. Se le olvidó darles de comer y empezaron a comerse entre ellos hasta que solo quedaron 2 hámsters, a los que les faltaban algunas extremidades. Rick comió un malvavisco y murió de estreñimiento. Cuando mi hermano lo tocó para sacarlo de su jaula se convirtió en una granada de mierda. Historia verdadera. Mi hámster enano tenía 1,5 años cuando decidió morderse la pierna, hasta el hueso. Después de darse cuenta, con sangre por toda la boca, lo llevaron rápidamente al veterinario de urgencias, donde lo sacrificaron. Ha pasado casi un mes y todavía no puedo olvidar las últimas imágenes en mi cabeza. El hámster de mi hermana corría en la rueda toda la noche, así que mi padrastro le puso un bolígrafo para evitar que hiciera sonidos durante la noche. El cabrón comió hasta morir. Estaba tan gordo que no cabía en su casa. Murió en el plato de comida y mi padrastro lo tomó de la pierna mientras aún le salían nueces de la boca. Lo puso en una bolsa doble y lo golpeó contra el radiador solo para asegurarse. Durante las vacaciones, mi padre estuvo solo en casa durante una semana y tuvo que limpiar la jaula de nuestro hámster. Debido a que el hámster le mordió el dedo hace un mes, tenía miedo de tocarlo. En pocas palabras, el señor Douglas terminó en una aspiradora de 1000 vatios con el cuello roto. Estábamos jugando al fútbol. Un niño trajo su hámster para mostrarnos lo lindo que es. Luego se metió el hámster en el bolsillo y empezó a jugar con nosotros. Oh, lo olvidé, era un maldito portero. El hámster murió. Mis hermanas y yo pensamos que si fotocopiamos a nuestro hámster tendría un amigo. Sí, éramos tontos. Pero la fotocopiadora no arrancaba hasta que se cerraba la tapa. Empujamos y empujamos hasta que finalmente pudimos cerrar la tapa. Digamos que papá tuvo que comprar una fotocopiadora nueva. Pero se negó a comprar otro hámster. Yo tenía 3 años, mis hermanas tenían 5 en ese momento, por cierto. El hámster de mi amigo murió al masticar una extensión de cable y convertirse en una bola de fuego parpadeante. Morir por estupidez se considera una causa natural en la cultura hámster. Tenía 2 hámsters. Llegué a casa un día y la jaula era la puta escena de un asesinato, tanto que no podía decir qué pasó. Solo sabía que solo me quedaba un hámster. 2 semanas más tarde, de alguna manera logró hacer lo mismo con la rueda de ejercicio. Creo que mi pequeño jamón murió por no poder aterrizar. Le gustaba subir a la parte superior de su jaula y luego soltarse para dar una vuelta y aterrizar de pie. Tenía una rueda y una jaula enorme, parecía que le gustaba hacer eso. Un día regresamos a casa de nuestro local italiano y la encontramos básicamente de cabeza, inmóvil. Creemos que intentó hacer el salto, pero la cagó y se rompió el cuello cuando aterrizó de cara. Gran amiguita, pero desafortunadamente probablemente estaba tentando su suerte al hacer eso. Tangram, el hámster, murió de vejez, lo que aparentemente es una rareza, a juzgar por este hilo. Era invierno y el suelo afuera era demasiado duro para un funeral como el que tuvo el hámster de mi hermana, así que mi papá obedientemente lo envolvió en una bolsa de plástico y lo metió en el congelador. Hace unos años tuvimos que comprar un frigorífico nuevo, porque el viejo finalmente se estropeó. Mientras desembalábamos el congelador, encontramos una bolsa de plástico con algo pequeño y borroso en su interior. Sí, era la paleta de Tangram. Volvía a ser invierno y el suelo volvía a ser demasiado duro para un funeral. También era el día anterior al día de la basura. Esta vez se fue. ¿Qué carajo? El papá hámster mordió el divisor de cartón de la jaula y masacró a mamá y a todos los bebés. ¿Se supone que debes mantenerlos separados? Al parecer después del nacimiento. Escuché que los conejillos de Indias, y supongo que los hámsteres también, están listos para embarazarse casi de inmediato, así que tal vez los vio como una competencia o algo así. Tenía un hámster de 3 patas llamado cariñosamente Speedy. Cuando era niño, no entendí la ironía, y vaya que le encantaba trepar por los barrotes de su jaula. Le encantaba hacer su gran escape a diario, generalmente cuando yo llegaba a casa de la escuela, así que lo recogía y lo llevaba de regreso a su casa con un regalo.
Un día, finalmente logró escapar. Cuando mis padres no pudieron encontrarlo mientras yo estaba en la escuela, me dijeron que descubrieron que se había escapado con su familia de hámsters nunca antes mencionada. Estaba triste, pero al menos pensé que él estaba feliz en otro lado. Mis padres admitieron décadas después que al principio no sabían dónde terminó realmente, pero unos años después de su desaparición, encontraron un esqueleto sospechoso de 3 patas mientras limpiaban nuestro sótano. Mi hámster era un artista del escape. El pequeño fue encontrado por todos lados, hasta que un día nunca lo encontramos. Sabíamos que todavía estaba deambulando porque encontraríamos migajas y escondites de comida en el sótano. Un verano muy caluroso, el aire acondicionado dejó de funcionar y el técnico descubrió que el problema era un hámster atrapado en el ventilador. El pequeño pasó casi un año deambulando y comiendo migajas. He tenido 5 hámsters y solo uno de ellos murió de forma natural. Fue el último hámster que tuve y lo vi morir lenta y pacíficamente en mis manos. No sé si los hámsters pueden mostrar afecto, pero mientras respiraba por última vez, lo acaricié con mi nariz y él abrazó y beso barra lamió mi nariz. Chico, mi hámster murió porque se comió mi peluche.